El Barcelona actualmente está en una etapa de recambio generacional en el que se podría decir que está en la era post-Messi, en la era post mejor jugador de la historia del Barcelona. Y en ese sentido, pues estamos hablando de una época, por supuesto, bastante complicada, no solo porque en cuanto a juego, pues yo creo que hemos tirado muchos años a la basura. Y por supuesto estarnos mal acostumbrándonos en estos últimos 4 años desde que se fue Luis Enrique a la pérdida del juego de posesión. Es decir, que Xavi lo ha dicho, que muchos jugadores ni siquiera conocían el juego de posesión, y por supuesto que son jugadores a los que ya no solo les cuesta el juego de posesión, sino que son jugadores a los que el juego de posesión directamente no lo conocen. Y el problema con todo esto es que no solo eso, sino que tomando en cuenta el destrozo anímico, mental, futbolístico, táctico que ha dejado más que nada las épocas tanto de Valverde y de Koeman principalmente, pues yo creo que es algo que evidentemente hasta cierto punto pues es hablar de lo que nos pasa pues hoy en día. Y no solo esto, sino que más aparte pues tenemos que lidiar también con el tema de la pérdida, por supuesto, en este caso de Messi. Messi, para quien no lo sepa, yo lo considero el mejor jugador de la historia del Barcelona. Pienso yo que es el mejor jugador que hemos tenido, y directamente pienso yo que es un jugador que pues por supuesto te puede marcar diferencias en muchos sentidos de la palabra, y no solo te puede marcar diferencias, sino que es un jugador totalmente diferencial. Messi es un jugador, yo creo que totalmente excepcional, que es un goleador, pero no solo es un goleador que te mete goles, es un jugador que no solo te golea, es un jugador que también te asiste, es un jugador que también te da pases claves, es un jugador que también te crea ocasiones de gol, te participa tal vez a iniciar la jugada, al finalizarla o al construirla. Es un jugador que te reparte el juego, es un jugador que te organiza el juego, es un jugador con visión de juego, con una muy buena lectura de juego, es un jugador por supuesto con muchísimas capacidades, ¿no? Calidad técnica, visión de juego, lectura de juego, dribbling, regate, velocidad. Es un jugador totalmente excepcional, es un jugador que en muchos sentidos de la palabra yo lo considero el más completo que he visto, ¿sí? Porque en un balance de todo lo que ofrece Messi es tan completo que incluso es polivalente. Es decir, Messi puede trabajar como media punta, puede trabajar como extremo, como centrodelantero, como falso 9, como mediocampista organizador, llegador. Te puede hacer diferentes roles Messi, y por supuesto pues estamos hablando de una completa maravilla, ¿no? En el que pienso yo que su mejor faceta y por supuesto su talento se aprovecha mejor utilizándole pues en este caso de falso 9, como lo hacía Guardiola y lo intentaba hacer a sus principios Luis Enrique. Pues pienso yo que es como se aprovecha mejor Messi, pero el asunto con esto es que Messi es un jugador que te marca mucho las diferencias, pero te las marca demasiado. Es un jugador que, si hay algo negativo en tener al mejor jugador de tu historia en este momento, es que sí, realmente vas a tener un futbolista totalmente determinante, pero también una parte negativa es que pues puede ser tan bueno que puede afectar en otras cosas, como por ejemplo la Messi dependencia. En este caso pues o haya Messi dependencia o no, el asunto es que evidentemente yo pienso que es imposible tener uno de los mejores jugadores de la historia y que de la nada te lo quiten y pues como que no se note esa ausencia, ¿no? Es imposible que no se note la ausencia, o en este caso no, que no se resienta en el equipo cuando pues estamos hablando de un futbolista totalmente determinante. El asunto es que haya Messi dependencia o no, el asunto es que actualmente el Barcelona no solo está lidiando con un problema de que haya tenido Messi dependencia, mucha o poca o de plano nada, pues está acostumbrándose a utilizar ya a jugadores, a nuevas caras que ya no son Messi, y por supuesto que antes no tenían el ataque, como Aubameyang, como Ferran Torres, como por ejemplo el resurgimiento de Ansu Fati. Por supuesto también lo que podría hacer en este caso poco a poco Dembélé. Todos estos jugadores realmente son jugadores que sí, son jugadores que son muy buenos, pero no son Messi. Sí, y el asunto con todo esto es que al acostumbrarse a utilizar como referencia en el ataque, no jugar para él, pero sí como utilizar referencia en el ataque a otro jugador que no sea Lionel Messi, pues evidentemente estamos hablando de algo bastante complicado, ¿no? Y el asunto con todo es que tomando en cuenta eso y que el Barcelona tiene que acostumbrarse a jugar empezar a jugar bien,
Sí, en este caso y más aparte de lidiar con esto, pues evidentemente son casos en los que realmente se está tomando en cuenta y por supuesto se está resintiendo en el equipo, o por lo menos se está viendo en diferentes facetas y diferentes caras del juego y en bastantes partidos, como principalmente los últimos tres, se está notando ya no solo lo que nos está costando tanto en regularidad como en nivel. Pues el tema de mantener ese nivel, ¿no? En este caso lidiar, por supuesto que ya no tenemos a Messi, pero por supuesto lidiar que no estábamos acostumbrados al juego de posesión, y en unos 4 o 5 meses tenemos que hacer lo que no hicimos durante 4 o 5 años. ¿Sí me explico? Entonces, el asunto con todo esto es que el Barcelona, pues históricamente, pues dando otros ejemplos, siempre ha tenido los mejores jugadores de la historia. Sí, en este caso los 80 tuvimos a Maradona, es verdad que lamentablemente 2 temporadas. Antes que él tuvimos a Johan Cruyff, que en este caso pues hablando de los 70s, ¿no? Es un jugador que también estuvo aquí y fue muy bueno. Hablando de los 90s, en el final del Dream Team tuvimos por supuesto a Romario, y por supuesto ya después enseguidita pues tuvimos a Ronaldo Nazario, otros de los 2 de los mejores jugadores de la historia, Cruyff, Maradona, Romario, Ronaldo Nazario. Después tuvimos a Rivaldo, por supuesto otro jugador, quien no olvidará incluso también a Figo, que supongo que ha de ser aquí alguien a quien no le ha de caer bien a muchos. ¿Qué otro? Tuvimos también a Ronaldinho, básicamente también le tuvimos a él, y en este caso hemos tenido a Messi también. Entonces históricamente el Barcelona siempre ha tenido los mejores jugadores, o no, a los mejores jugadores, o muchos de los mejores jugadores. Sí, en este caso ya primero Maradona, primero Cruyff, después Maradona, después por supuesto hablar de Rivaldo, digo de Romario, de Rivaldo, de Figo, por supuesto hablar también de Ronaldinho, de Messi. Estamos hablando de muchos de los mejores jugadores de la historia, ¿sí? O sea, jugadores galácticos, ¿sí? Vamos a decirle jugadores de talla mesiánica, o sea, no cracks mundiales, no que son de los mejores futbolistas del mundo en ese momento, sino que se ganan un puesto en de los mejores futbolistas de la historia. Si me explico, estoy hablando de jugadores que, con todo respeto a la palabra y a todos los cracks mundiales actualmente, pero me estoy refiriendo a jugadores que pienso yo que sí son mejores que los cracks mundiales de ahorita, como por ejemplo Salah, Lewandowski, tal vez incluso hablar de, no sé si Benzema, tal vez hablar de, por supuesto tal vez de Harry Kane, o sea, hablando poco a poco de muchos buenos jugadores. Estamos hablando yo creo que muchos de estos jugadores han ganado un Balón de Oro, sí, muchos de estos jugadores cracks mundiales no han ganado un Balón de Oro. Por ejemplo, Cruyff creo que tenía 4, Maradona creo que no, por el tema de que solo se le entregaba a los europeos. Rivaldo ganó 1, que ya después se negó a jugar por extremo. Messi ya conocemos la historia, 7, Ronaldinho también. Todos los jugadores que hemos tenido históricamente siempre han estado, esos cracks mundiales siempre han estado por lo menos candidateados para el Balón de Oro, ¿sí me explico? Entonces estamos hablando de una cosa totalmente determinante. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que en todos nuestros ciclos siempre hemos tenido como la suerte de contar con un crack, o de encontrarnos a un crack, ¿no? Porque estamos hablando de épocas totalmente alocadas en las que, vaya que el fútbol daba muy buenos jugadores, pero el día de hoy el fútbol da más de goleadores que buenos jugadores, o por lo menos cracks de este tipo, ¿sí? Y el asunto con todo esto es que cuando tú tienes un jugador así, pues evidentemente se nota tal vez la ausencia, pero actualmente a lo que voy es que pienso yo que estamos en una época un poquito más terrenal del fútbol, en donde pues simplemente van a salir cracks mundiales que sean goleadores, y a lo mejor un día son Balón de Oro, pero sin llegar a ese punto, ¿sí me explico? Entonces, bueno, que en algún momento va a salir algún otro, ¿no? O sea, en algún momento sí ha de salir otro, pero yo lo que voy es que sí, todos estos jugadores son bastante buenos y son maravillosos, pero hablando en muchos sentidos de la palabra, el hecho de ya no tener a un jugador así, evidentemente, pues se puede decir que en parte sería negativo, pero siempre pudimos cubrir como esa necesidad con otro buen jugador. Sí, y actualmente ya no existe, por lo menos yo
volteando a ver a todos los cracks mundiales, no hay uno como que yo diga, mira que hay un Romario, hay un Rivaldo, hay un Ronaldinho, un Messi, un Cruyff, un Maradona. No, yo no veo por lo menos un jugador así. Y no estoy desmeritando a los demás jugadores, sino que yo de lo que estoy hablando es que actualmente ya no tenemos un galáctico, ¿sí me explico? Tenemos jugadores que por supuesto pueden ser los mejores del mundo, pero no los mejores de la historia, por lo menos desde mi punto de vista. Y eso no es desprestigiar a la plantilla, simplemente estoy diciendo mi opinión, que en este caso ya he dicho que para mí son muchos de los buenos jugadores. Por ejemplo, Gavi, Pedri, hablando también de Araujo y hablando también de Ansu Fati, para mí son de Frenkie de Jong, para mí son de los que pueden ser los mejores en su posición y los mejores del mundo. Si me explico, pero no los mejores de la historia. Sí, aparte de que hay muchos palmares y mucha competitividad en la historia, entonces históricamente nosotros, bueno, entre nosotros y el Real Madrid, sí, entre nosotros y el Real Madrid siempre hemos tenido históricamente a los mejores jugadores, porque en parte antes, cuando no estaba todo esto de los petrodólares y todo el dinero que actualmente hoy se le da demasiada prioridad económica, por lo menos el futbolista le da demasiada prioridad económica a la futbolística, pues se podría decir que antes el sueño de casi cualquier jugador o casi cualquier crack pues era directamente llegar algún día al Barcelona o llegar al Real Madrid. Si me explico, era casi tocar cielo para el futbolista. Y hoy actualmente no hay más que hay diferentes proyectos como el City de Guardiola, el Liverpool de Klopp, el Chelsea de Tuchel, el Ajax de Ten Hag, el Bayern de Nagelsmann, o sea, diferentes proyectos en los que se reparte ya más el nivel futbolístico y ya no todo se centra en el Barcelona y el Real Madrid. Sí me explico, pero entre esto y otras cuestiones, pues estamos hablando por supuesto de muchos jugadores en los que por supuesto se tiene que tener fe, pero más que nada a ellos, al Madrid les tocó más que nada que les tocó de golpe, ¿no? Esa época donde pues la irrupción en este caso de Zidane y su fichaje, cuando ficharon a Zidane, a Beckham, también cuando ficharon a Luis Figo, cuando se ficharon también a Ronaldo Nazario, esa época meramente de los galácticos, sí me explico, sino que el asunto es que a ellos les tocó un poquito más de golpe, a nosotros más repartidos como uno en cada ciclo. Y el asunto con todo esto es que pues bueno, actualmente insisto ya no hay un Messi, ¿sí me explico? Y actualmente la ausencia de Messi, entre el que no estamos acostumbrados a jugar el juego de posesión y entre la pérdida de Messi, pues yo creo que se ha notado bastante. Por ejemplo, yo ayer en el video de ayer donde hablaba de que Koeman pues daba la sensación de que podía funcionar su Barça, pues más que nada fue por el hecho de que tenían a Messi. Por ejemplo, ¿qué es lo que se notaba en la primera temporada? El equipo en ese 4-2-3-1 daba la sensación de que había encontrado algo y que hasta cierto punto pues Messi encajaba y por supuesto que los roles eran perfectos, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Pues que actualmente estos jugadores ya no tienen a Messi, por supuesto. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es la diferencia del Barça de Koeman en ese 4-2-3-1 donde en su momento llegamos a ganarle a la Real Sociedad 6-1, llegamos a meterle 3 al Celta de Vigo, a ganarle 4-0 creo que también al Villarreal, incluso llegamos a ganar la Copa del Rey, a clasificarnos para la Champions, la Supercopa de España, una temporada mediana, no una temporada tan mala como la 19-20, pero sí una temporada mediana que por juego en muchos momentos ya demostraba lo que era como entrenador y era que era un entrenador pésimo, pero que es lo que se notaba, que el equipo poco a poco pues estaban notando pues estaban notando por supuesto todos estos déficits y estos problemas, pero también estaba demostrado que en su momento daba la sensación de que había encontrado algo. ¿Se me explicó? ¿Y cuál es la diferencia de ese Barça de Koeman al Barça de Koeman de la 21-22? Pues bueno, la diferencia es que ya no tenía a Messi, pero por supuesto tenía a Coutinho, tenía a Griezmann, a Dembélé, tenía por supuesto a muchos de los mejores jugadores. ¿Y cuál es el asunto con esto? Que actualmente el Barcelona, pienso yo que por lo menos ese Barça de Koeman, estamos hablando de que era un Barça horroroso y que realmente le costaba horrores dominar la posesión a los rivales. Si me explico, es el peor Barça que yo he visto. Yo creo que el Barça que cayó en esas épocas de la chilena de Rivaldo, yo creo que es de ese Barça en épocas de la chilena de Rivaldo, yo creo que es el peor Barça que he visto desde entonces. Si me explico, entonces
Estamos hablando de algo totalmente preocupante y que en muchos sentidos de la palabra, pues vaya que la ausencia de Messi, yo sí sabía o yo sí me imaginaba que iba a pesar, pero yo no pensaba que iba a pesar tanto. Sí, me explico por qué. Peleamos el doblete hasta cierto punto. Es verdad que nos enfrentamos a un Madrid totalmente flojito, vamos a decirle así, en la liga, el Madrid de Zidane y el Atlético de Simeone, que ese siempre ha sido un Madrid, pues Atlético de Madrid extremadamente flojo. Pero ¿cuál es el asunto con esto? Es que competimos por eso y ganamos la copa, o sea, peleamos por el doblete. Sí, nos metimos en Champions sin problemas. En el partido, por ejemplo, contra la vuelta del PSG habíamos hecho un buen partido, o sea, yo estaba totalmente convencido de que tal vez podría funcionar, porque en muchos partidos se notaba pues algo, pero vaya que en muchos partidos también se notaba ya los déficits de lo que era Ronald Koeman. Y el asunto con todo esto es que el Barcelona, pues yo creo que notó un poco la ausencia de Messi, por supuesto. ¿Cómo se explica que el mismo Barça, los mismos jugadores, simplemente sin Messi y todo? Pues, ¿cómo se puede explicar eso de que pase directamente de pelear doblete y tal vez pues meterse sin problemas en Champions, de la nada pues quedar noveno en Liga, cuarto en su grupo junto con el Malmo, que cuando llegó Koeman así estaba? En este caso Sergi, gracias a que le ganó al Dynamo de Kiev, pues pudo poner el equipo de tercero, y ya Xavi tomó el equipo siendo tercero de la tabla de la Champions. Esperamos el peor equipo junto con el Malmo, después del 3-0 del Bayern, el 3-0 del Benfica. Sí, éramos el peor equipo de la temporada en la Champions, y por supuesto éramos un equipo que vaya que sufría muchos sentidos, y vaya que éramos un equipo que en distintas facetas del juego damos vergüenza. Era un fútbol que daba asco. ¿Y cómo pasa de tal vez encontrar algo a dar vergüenza, de pasar de ser segundos a directamente ser segundos y terminamos terceros? ¿Y cómo de ser eso a directamente pasar a ser noveno y pasar sin problemas la fase de grupos a directamente quedarte eliminado en la fase de grupos? Y por supuesto ya no solo eso, sino que quedarte directamente como cuarto lugar, y por supuesto del grupo de la Champions, y siendo el peor equipo junto con el Malmo. ¿Sí? ¿Cómo se explica esto? Entonces yo pienso que básicamente tal vez lo que pudo pasar es que ese Barça de Koeman no daba tanta vergüenza porque tenía a Messi. Como utilizaba tanto a Messi en el ataque, pues yo creo que se malacostumbró. Yo no creo que como tal, por lo menos no me gusta decir jugamos para tal, ¿no? En este caso es que jugamos como para Luis Suárez. Es que nosotros jugamos para Messi. Es que nosotros jugamos para Neymar. Es que nosotros estamos jugando para es que nosotros jugamos para tal, para que descanses. Yo nunca lo he visto así. Hasta cierto punto siempre me ha molestado y siempre me ha sacado de quicio cuando se dice jugamos para y jugamos para tal. Eso no pasa. Sí, lo que pasa es que se utiliza como referencia del ataque. En este caso hay una gran diferencia de utilizar como referencia en el ataque o utilizar o utilizarlo ya directamente en el sentido de ya no de utilizarlo como referencia en el ataque, sino que ya directamente jugar para él. Hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en este caso, cuando se utiliza como referencia en el ataque, lo utilizas para romper a veces los autobusazos directamente, pues crear algo, buscar los espacios, buscar ese último ese pase entre líneas, que por ejemplo Guardiola lo decía, que a veces necesitas ese jugador que te haga, que te dé esas individualidades en ese último tercio de campo, a pesar de esa libertad. Si me explico, dentro de un orden. Entonces el asunto con todo esto es que yo no veo que como tal jugáramos para Messi, porque nosotros utilizábamos a Messi como referencia en el ataque. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que en este caso Messi la tenía y por supuesto creaba juego tanto para que él finalizara las jugadas, o por supuesto también para que no solo para que él finalizara las jugadas, sino para que otros las finalizaran, porque como digo, es un delantero que también asiste y también reparte el juego. Y el asunto con todo esto es de utilizar tanto a Messi en el ataque. El equipo, más que nada con Koeman, bueno, históricamente siempre había tenido a Messi, pero por ejemplo en partidos como el 0-4 del Bernabéu de la temporada 2014-2015, esa histórica despotrada con Luis Enrique, o el 5-0 del Camp Nou con Guardiola, o incluso con Valverde, el negligente el 3-0, no, el 5-1 también. ¿Qué es lo que se puede ver? Que en muchos partidos, por ejemplo, especialmente el 4-0 de la temporada 2015-2016 y el 5-1 de la 2017-2018, ¿qué es lo que de la 18-19, perdón? ¿Qué es lo que se nota?
que Messi no estaba y que aún así no se notó la ausencia, porque se utilizó como referencia a Luis Suárez y se utilizó como referencia más que nada a muchos otros jugadores, y por supuesto como colectivo jugábamos a algo, y por supuesto no depende por supuesto se notaba los déficits, pues sí, o sea, ya de Valverde, pero se notaba ya hasta cierto punto la ausencia de Messi, pero por supuesto no éramos nada sin Messi. Si me explico, le metimos 4 y 5 al Madrid sin Messi. Y ahorita, por ejemplo, en esta temporada 21-22 le acabamos de meter 0-4 al Madrid y les pudimos meter 7. Aubameyang falló 2 y Ferran falló una a bocajarro. Imagínense que las metía y metíamos 7, o sea, hubiese sido el escándalo. Y el asunto con todo esto es que sí se notó por supuesto en muchos sentidos la ausencia de Messi, pero que se note no es sinónimo de que no seamos nada sin él. ¿Sí me explico? Pero sin embargo, ahorita el Barça actualmente pienso yo que ya está mejorado, pero esta última racha de 3-4 partidos sin ganar, perdiendo, cuando claramente teníamos como 2 meses sin perder y todo el 2022 sin perder, pues mira, hemos tenido por supuesto un buen nivel, pero por supuesto nos falta subir todavía ese nivel, mantenerlo, y por supuesto hemos mostrado con más regularidad en todas las facetas del juego, en todos los tiempos de juego, por más partidos, más tiempo y diferentes cosas, ¿no? Pero el asunto con todo esto es que actualmente, por supuesto, sin un Messi, sin un Galáctico, cuesta más las cosas. Y no solo es que cueste más las cosas, sino que como con Koeman no jugamos a nada directamente, el equipo pasó de tener a Messi como en referencia en el ataque y resentir su ausencia, ya directamente pues jugar a nada, y en este caso jugar para Messi. Ahora sí jugar para Messi, y directamente por eso pues ahora sí el Barça no era nada sin Messi y cayó hasta la Europa League. Si me explico, porque antes al menos se jugaba para Messi, al ser tan bueno pues destacó tanto. Si me explico, pero se juegue para él o no se juegue para él, siempre había destacado con más números. De hecho, cuando el equipo estaba mejor y no se jugaba para él y simplemente se lo utilizaba como referencia en el ataque, pues ¿cuál es el asunto? Que directamente Messi incluso era mejor. Si me explico, entonces el asunto con todo esto es que Messi sí es muy bueno, pero si hay algo malo es que lamentablemente esa dependencia se notó, y directamente la era post Messi en los principios con Koeman nos costó, y por supuesto esta racha de 3-4 partidos perdiendo contra el Cádiz en casa, contra el Eintracht de Frankfurt, costándonos contra el Dynamo de Kiev. Si me explico, o sea, toda esta racha de 3-4 partidos seguidos sin perder, en los que perdimos la liga y oficialmente creo que el Real Madrid ya es campeón, por supuesto, pues felicidades al Madrid. Pues ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que Messi, por supuesto, en muchos sentidos de la palabra nos dio mucho, pero por supuesto al mal acostumbrarnos y no jugar a nada y ahora sí depender de Messi, pues se ha notado la ausencia. Entonces la era post Messi hasta el momento está siendo un poco complicada. Y más que nada era de lo que quería hablar, que sin tener un crack histórico, pues las cosas va a costar un poquito más. Y no solo esto, sino que al acostumbrarnos con Koeman a no jugar a nada y directamente utilizar, dependimos extremadamente de Messi. Y por supuesto estos primeros partidos nos costó y directamente pues hemos pagado el precio esta temporada, ¿sí? Y pues bueno, es básicamente lo que quería comentar, que la era post-Messi va a ser complicada, pero incluso Xavi lo dijo, que estamos en la era post-Messi, que evidentemente va a costar, pero no responsabilizando a Messi de los malos resultados, sino que pues que tenga paciencia y por supuesto que los resultados llegarán, que por supuesto él hace autocrítica y él sabe que él es el máximo responsable del primer equipo. Pero básicamente es lo que quería comentar de esto de no tener tal vez un jugador histórico y por supuesto pues no tener directamente ya a Messi, por supuesto la Messi dependencia, lo que hemos dependido de esta temporada, un poco de todo, ¿no? Un poco de todo este tema, y por supuesto que hay que tener paciencia, que hay que esperar, y que por supuesto nos vendría de maravilla ya no tener un crack histórico, pero sí un crack mundial, como lo podría ser Lewandowski o tal vez pues Mbappé y Haaland. Yo no los quiero aquí, pero pues ya veremos qué pasa. Lewandowski como Salah, ya veremos qué es lo que sucede, pero pues bueno, es básicamente lo que yo quería hablar. Sí, básicamente de todo esto. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción y el canal principal de Anime y Manga también. Yo soy el Fifas y nosotros nos vemos en el próximo video. Adiós.